Hola mis amigos, muy buenos días, buena madrugada. Que Dios los bendiga a todos ustedes, a todos. Lo que yo les pasaría a mis hijos, intento pasarle a cada uno de ustedes que participa de nuestro live, que participa de esta transmisión, porque puedo evaluar los problemas que muchos enfrentan en sus vidas. Problemas espirituales, problemas emocionales, problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, en fin, muchos problemas. Y yo creo que solo existe una solución para todo y cualquier problema. Solo existe una solución. Esto es lo que quiero pasarles a ustedes. Y es lo que les hemos pasado a nuestros hijos. Solo existe un único poder capaz de cambiar nuestra situación. El poder de la fe. Jesús lo dijo. Todas las cosas son posibles para el que cree, es decir, para el que tiene fe, el que cree en mi palabra. En otras palabras, todo le es posible al que cree. En otro momento, el texto sagrado dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es imposible. No hay manera de agradar a Dios sin fe. Ahora bien, ¿qué es la fe, obispo? Yo soy de la iglesia A, B o C. Tengo mi fe en mi religión. En fin, la fe, amiga y amigo, ponga eso en su cabeza. La fe no tiene nada que ver con religiosidad. La fe no tiene nada que ver con el cumplimiento de los dogmas, de las doctrinas de los hombres. La fe no tiene nada que ver con practicar una determinada religión. No, obispo, no. Si eso fuera fe, su vida sería una maravilla, ¿es verdad o no? Porque usted es una persona fervorosa. Usted siempre fue fervorosa, sin embargo, su vida está de la manera en que está. Amiga y amigo, fe es la palabra clave para que cada uno de nosotros pueda resolver su problema. Fe es creer que Dios hará lo que prometió que haría. Solo eso. Entonces, obispo, dígame, ¿qué fue lo que Dios dijo sobre lo que debo creer para que suceda? La Biblia está llena de promesas. Cuando lee la Biblia, encuentra un sinfín de promesas para todos los que tienen juicio, que quieren resolver sus problemas personales. Observe, este tema es tan fuerte que a veces la persona no se da cuenta de la grandeza de la fe. Observe, Dios dice, mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, observe, si retrocede, es decir, si vuelve atrás, si deja de caminar por la fe, de vivir por la fe, de fe en fe, mi alma no se complacerá en él. Entonces, quiero que sepa que fe es creer en lo que Dios prometió. Solo eso. Con esa arma, con ese poder en sus manos, usted recibe poder para resolver sus problemas. Y yo puedo decirle eso. Se lo puedo decir.
todas mis luchas, toda mi vida fue de luchas internas, externas, luchas de todos lados. Enfrentamos leones, tigres, Goliat. Hemos enfrentado a muchos Goliats, muchos. Pero, ¿cuál es el secreto? El secreto es que Dios dijo, yo estoy contigo. Esta es su promesa para los que están con Él. Yo estoy contigo. No temas. No temas, porque yo estoy contigo. Cuando absorbe ese pensamiento, esa fe, absorbe ese mensaje de Dios, usted se queda tranquilo. Yo sé por lo que muchos han pasado. Hemos buscado ayudar, abriendo la Iglesia Universal todos los días, por la mañana, por la tarde, por la noche y por las madrugadas, por las noches, por las madrugadas. Estamos ahí, a veces en vivo, con programas en vivo, siempre hablando de una sola cosa, fe. En el fondo, en resumen, es la fe, llevamos la palabra de fe, la palabra de que Dios es con usted. Usted que me está viendo en este momento, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su dolor? ¿Cuál es su enfermedad? Agarre la Biblia y dígale, oh Dios mío, está escrito, el Señor Jesús cargó mis dolencias, mis enfermedades. Está escrito. Esto lo puede leer en Isaías, capítulo 53. Si Él ya llevó mi maldición, llevó mi enfermedad, ¿por qué tengo esta enfermedad? Yo no la acepto. Entonces usted se resiste a ese mal usando la palabra de Dios, usando la fe en la palabra de Dios. Esto se llama fe. Tal vez no vea el resultado en el momento. Tal vez no vea inmediatamente el resultado, pero no importa. Lo importante es que la palabra de Dios, como dijimos ayer, no vuelve vacía. Fue lo que Dios dijo. Así como la lluvia cae sobre la tierra y le da la semilla al que come, le da pan al que come, así será mi palabra. No volverá a mí vacía. Dios fue el que lo dijo, entonces aférrese a esa palabra. Agarre la Biblia. Tome posesión de lo que es suyo. Y pruebe a Dios. Señor, tú dijiste, abriré las ventanas del cielo. Entonces, abre las ventanas del cielo. No es necesario que abra todas las ventanas. Solo una brechita es suficiente. Quiero un alivio. Quiero que me ayudes a salir de esta situación. Use la fe, amiga mía. No mire las circunstancias, porque si mira las circunstancias, si mira hacia un lado, hacia el otro, se queda mirando a su alrededor, no verá la solución, no verá resultados. Usted va a quedar con más dudas. Y el gran poder de la fe es justamente eliminar las dudas. Cuando usted cree en la palabra de Dios, elimina las dudas. Y esa es una buena prueba para usted. Cuando sabe que cree en Dios, cuando vive sin dudas, sin ansiedad, sin preocupación, cuando descansa en lo que Dios dijo. Eso es fe. Y es una fe inteligente. Las personas no ven eso y no necesitan verlo. Si usted cree, eso es suficiente. Usted tiene un arma en sus manos, que es la fe. Y otra cosa, usted es pobre. Es muy pobre. La Biblia dice que Dios le dio fe a los pobres. Usted lo sabía.
Es así. Dios le dio fe a los pobres. ¡Qué maravilla! Usted que es pobre, en realidad tiene una riqueza a su disposición, pero la tiene que usar. Si no la usa, se quedará en la misma situación. Entonces, use su fe con sabiduría, con inteligencia. Use su razón. No la use mirando las circunstancias. No invoque a Dios y después espere el favor de terceros, de fulano, de mengano, de sutano. No haga eso. Ore a Dios y espere, confíe, porque Él se agrada de los que creen de esa manera. A veces usted va a la iglesia, hace novenas, cuarentenas, ayunos, pero no confía. Así difícilmente Dios vendrá a su encuentro y responderá a su necesidad. La necesidad que tenemos depende del poder de la fe. Oh Dios mío, tengo este problema, por eso te pido, Señor, que me des una solución. No sé qué haré, estoy perdido, parezco un ciego en un tiroteo, estoy en medio de un tiroteo, no sé qué hacer. Entonces te pido en el nombre del Señor Jesús, eso es un secreto, en el nombre del Señor Jesús, es decir, en la autoridad del Señor Jesús, en el nombre de Jesús, por los méritos de Jesús, te pido que me libres de esta situación. Y confíe, espere, aguarde, porque Dios no es mago. No chasqueará los dedos y hará una magia en su vida. Él aguarda que confíe en Él. Confíe, espere, aguarde. Usted verá el resultado. Entonces se le acerca ese incrédulo, esa criatura que está acostumbrada a la Biblia. La Biblia está en la punta de su lengua, pero no la practica. Pero, obispo, he hecho eso hace 10 años, hace 15, hace 20 años y no sucedió. ¿Y qué tiene? Si no sucedió, Dios no cumplirá su promesa. Si está tardando la solución, Dios no cumplirá su palabra. No, amiga mía. Observe el pasado. Israel tiene mucho a enseñarnos. El pueblo de Israel se quedó 430 años esclavizado en Egipto, pero había una promesa de Dios, que era la tierra prometida. Después de 430 años, Israel tomó posesión de la tierra prometida. Pero, obispo, en ese caso yo moriré. No, puede estar tranquilo, la promesa se cumplirá. Siempre y cuando usted se mantenga en esa confianza. Usted usó la fe para pedir, para clamar, para exponer su necesidad y ha usado su fe para esperar. Eso se llama confianza. Y esa confianza es lo que hace la diferencia. ¿Está bien? Mañana estaremos de nuevo aquí y no se olvide del ayuno por el derecho a vivir una vida derecha, el derecho a vivir una vida derecha, correcta. Usted es nuestro invitado. Usted que hará este ayuno, prepárese. Usted ya habrá determinado y programado el horario en que hará el ayuno. Yo también ya me estoy preparando. A partir de este domingo, el ayuno por el derecho, por la derecha. ¿Está bien? Que Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Que Él abra su entendimiento para que usted pueda obedecer, practicar su fe. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Que Dios los bendiga y hasta pronto.